Betseray Ayice Richards Tapia, bienvenidos a Caras Nuevas y muchísimas gracias por estrenar con nosotros este programa. Gracias, Isaías, por la invitación y aquí estamos para responder todas las preguntas. Betseray, algo que yo hasta antes de empezar este programa tampoco sabía, eres hijo de un padre rasta. Sí, es una novedad, tal vez muchas personas no lo saben, pero yo podría describir que ahí está la base de lo que soy hoy como ser humano y como persona. Me considero un individuo pacifista, pacificador. La filosofía Rastafari, que no es una religión, es una forma de vida, es de paz, de armonía, así que creo que eso es parte fundamental. Mi papá ha influido muchísimo en mí. ¿Son esos los valores que tu padre te ha enseñado y que te ha mantenido en casa siempre? Por supuesto que sí, desde muy pequeño el valor del respeto, de ser una persona de paz han sido fundamentales para convertirme en lo que soy hoy, porque además yo vengo de un barrio, una zona roja, una zona marginalizada. Pedregal, ¿no? Del corregimiento de Pedregal, donde yo te podría decir que el 50% de los que estuvieron conmigo en la escuela primaria o están detenidos o están en el cementerio o hay un alto porcentaje también que está deambulando esperando por una oportunidad. O sea, ¿y cómo te enfrentas ante esa realidad tan cruda? Porque luego también mirarse con gente de tu generación con la que creciste y que se encuentran en esa situación impresiona. Sí. Yo creo que enfrentarme a eso tuvo que ver con el valor familiar, lo que sucedió dentro de casa. ¿Qué sucedió? Un papá pacifista, pacifista pero muy disciplinado, que me estableció siempre la disciplina y el respeto como dos roles importantísimos, y una madre que además educadora, que me ha formado con una disciplina de estudio, es profesora de español, además, que yo creo que también en parte eso es lo que me impulsó a ser periodista. Sabes dividir en sílaba perfectamente. Exactamente, o sea, la ortografía, los errores ortográficos no fueron permitidos desde muy pequeño, así que yo creo que la combinación, mi mamá y mi papá, me ayudaron a llegar hasta hoy, hasta donde estoy, y a no salirme del rumbo, porque al final eso es lo que pasa en el barrio, que si los papás o la familia no te da el soporte espiritual, el soporte familiar, el soporte en valores, puedes perderte en el camino. Eso te enseñó tu familia, pero el barrio, que al principio me lo has descrito como una zona roja. Sí. ¿Qué te ha enseñado ese barrio rojo? El barrio me ha enseñado que el Estado, no solo los gobiernos, porque los gobiernos administran el Estado, que el Estado ha abandonado a gran parte de sus hijos. En mi barrio, hoy, donde yo vivo, tú le puedes preguntar a cualquier vecino mío, ¿cuál es la representación de gobierno? Y te van a decir, gobierno es la policía que viene todas las tardes a hacer la ronda. Eso es el gobierno para ellos. No es gobierno. Eso no es gobierno. O sea, y al final hay toda una distorsión de lo que es gobierno, o hay una distorsión de lo que tienen que hacer las figuras políticas. No, lo que pasa es que el político me ayudó con una bolsa de comida, por ejemplo. Eso no es ayuda, eso es una forma de clientelismo. Entonces, ¿cómo yo le explico eso a una persona que tiene 40, 50 años lidiando con eso? Me toca educarlo. Y lo que tú me mencionabas, ¿qué he aprendido del barrio? Que en el barrio estamos abandonados y yo creo que a través de la educación, desde niños, podemos comenzar a formar una nueva generación. Claro, viniendo de una familia con una madre educadora, la educación representa muchísimo para ti, pero también regresando al tema de tu padre, es que eso a mí me parece bastante poco convencional y que lo puedas hablar tan abiertamente y tan públicamente sin pensar en lo que la gente puede decir, porque de eso se dice muchísimo. Sí. Y de ahí quiero ir a tu nombre, Betseray Ayice. ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, mi nombre y mi segundo nombre tienen una historia bien interesante, un largo debate que tuvieron mis papás cuando yo nací. Y con un libro de por medio. Y con un libro de por medio que ambos se pusieron a leer este libro que dice el libro de los nombres africanos. Y Ayice tiene un significado que ellos deliberadamente, porque no están en la misma página, ellos no lo sabían que iban a combinar. Pero entre Betseray y Ayice la combinación es que vengas a ayudar. Betseray Ayice, el significado súper bonito que se dieron cuenta posteriormente de ya haberme registrado y todo ¿me explico? O sea, como individuo, y se dieron cuenta, bueno, nuestro hijo se llama Betseray Ayice, pero significa que venga a ayudar. No sabían que yo iba a ser periodista,
porque también Claro, estudié periodismo por eso. y justo te quería preguntar eso, ¿cómo decides ser periodista y luego saltar a la política? Asunto que no es para nada sencillo, una Claro, cuestión, son muy antagónicos. A ver, pronto a ti serán quien te cuestionen claro, muy fuerte. claro, por supuesto. Si Mira, logras la curul, claro, ¿no? claro, primero Dios, mira, lo más importante, yo desde muy joven exhibí, digamos, un afianzamiento hacia la comunicación. Yo desde que tenía 15 años yo hacía algunas transmisiones por una página que se llamaba Justin TV. Hablaba, hacía programas de radio, leía noticias y todo lo demás. Y mi mamá y mi papá desde esa época ya veían en mí cierta inclinación hacia la comunicación social. Entonces, a la hora de decidir los planes de estudio en la Universidad de Panamá, salieron varias opciones. Psicología, yo después quería estudiar producción, pero resulta que una de las últimas opciones que existía era el periodismo. Entonces, en conjunto con mi mamá, decidí entrar a la carrera de periodismo, que al final, Como a experimentarla. a experimentar. Al inicio no me gustaba tanto el periodismo, me gustaba más la producción de radio y televisión, más la parte técnica. Pero cuando entré al primer año, vi en el periodismo una herramienta para poder darle voz a todas aquellas personas que no tienen voz, como las de mi Claro, barrio. pero si te apasiona tanto, ¿por qué decides dejarlo y meterte en la política, que es tremendo berenjenal? Claro, la política es un problema, pero al final es el arte de Un gobernar. problemón. Es un problemón y más en nuestros países, porque tal vez en otras latitudes la política se ve desde otra perspectiva. En Panamá la política, cuando yo estaba buscando firma, la gente decía, la política es sucia. Yo dije, no, 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 los políticos corruptos son Claro. sucios, no la política. Buenos políticos hay, pero el punto del periodismo, Pero eso, lo de la política sucia, claro, a ver, es que son dos cosas. Ujú. Como periodistas somos bastante idealistas. sí, Y como políticos que vayamos como siendo novatos en nuestros primeros pininos, creo que también, porque lo que tú me dices, sí es verdad que yo en las elecciones pasadas, cuando hacía entrevistas, lo escuchaba muchísimo, esas ganas de cambiar, pero Ujú. luego entras a la asamblea sí. Y te das cuenta. te das un golpe gigante en la cara. ¿Tú estás preparado para eso? Yo creo que sí. Ya desde que comencé a recolectar firmas, hemos sido atacados desde distintas perspectivas. Y yo creo que dentro de la asamblea me voy a encontrar con situaciones complicadas para las cuales me estoy preparando, estoy estudiando, estoy capacitándome junto a otros candidatos independientes que desde ya nosotros tenemos una visión de las primeras cosas que quisiéramos hacer una vez lleguemos a la Asamblea Nacional. Pero como periodista, como hace un rato me lo preguntabas, yo entendí que solo como comunicador yo podía dar a conocer los problemas que afectaban a mi comunidad, criticar, cuestionar, ser un espectador, un narrador de historia, porque el periodismo tiene ese gran valor que somos los narradores de historia. Pero yo dije, es hora de actuar. O sea, me toca pasar de ser narrador de historias a ser un actor ¿Qué será de lo la primero que historia. atacarías si llegas a la asamblea? Desde mi perspectiva, desde la parte interna, yo creo que la modificación al reglamento interno, que ha sido una lucha de la bancada actual, que se ha intentado hacer, pero como la gran mayoría no es de la bancada independiente solo ha intentado, pero no lo ha podido hacer. ¿Y crees que a través de allí puedes atacar ese abultamiento que hay De en la las planilla. planillas? Yo creo que sí. O sea, al final, el que no cobra, el que no marca, no cobra. Ese debe ser un principio. Hoy en día vemos diputados o que tienen un ausentismo total, no van durante todo el año y ganan $7,000 mensuales. Y eso es una irresponsabilidad. Hoy en día vemos una asamblea que pretende funcionar, porque hace algunos meses se hablaba que se pretendía funcionar con más de $200 millones. Una asamblea que perfectamente puede funcionar con $60 millones, como hace 15 años. O sea, y cuando vemos la cantidad de funcionarios versus las funciones que tiene la Asamblea Nacional, ahí vemos una incongruencia. La Asamblea no necesita nombrar dirigente deportivo, por ejemplo. Y todo eso Claro, se puede... porque no le compete, pero ¿cómo vas a hacer esa importante negociación para obtener esos votos? Que vimos que esta bancada no lo logró, la No. bancada independiente a la que si logras la curul tú formarás parte. Claro, ¿Cómo lo vas claro. ¿Has pensado una estrategia de cómo puedo lograr este gran sueño? Por Porque supuesto. por el momento es un sueño. Lo primero, vamos a contar con una asamblea independiente, con una bancada mucho más grande. Eso yo estoy seguro. El ciudadano de a pie de mi circuito por lo menos lo dice. O sea, queremos votar por independientes. Yo espero que en el resto del país también la gente opte por una asamblea independiente, por candidatos independientes. Primero sería negociar
y contar con el apoyo. La mayoría de los candidatos con los que yo estoy conversando el día de hoy, que somos independientes, apoyamos Quiero esa lo moción. mismo. Y por otro lado, poder convencer a los nuevos diputados de partidos políticos de la importancia de hacerlo y indicarle al pueblo panameño. Pueblo panameño, estos son los diputados que están en contra de que modifiquemos el reglamento interno de la Asamblea Nacional. Y decir, o sea, y que el pueblo mande, al final que el pueblo tome la decisión. Así como está pasando con el contrato de la mina, que los diputados que votaron a favor, sin leer el contrato ni siquiera, y el ciudadano está diciendo, le vamos a pasar factura, lo mismo va a pasar con todas las luchas internas. Tenemos que mostrarle a los panameños cuál es la posición de los diputados que escogieron para que el pueblo tome la decisión. Estás completamente decidido a lo que quieres hacer, ojalá, y cuando llegues a la asamblea se pueda hacer. Revisando otras propuestas tuyas, Betseray, una reforma educativa que incluya una evaluación docente. Claro. Ni tú ni yo nacimos en el 70 cuando se intentó hacer una reforma importante educativa y no se logró. ¿Qué te hace pensar que lo puedes lograr ahora? Yo creo que estamos en otra época, tenemos una generación más consciente, más conectada. Hoy, la generación que lleva las riendas del país está mucho más consciente de la importancia de la calidad educativa. Tal vez en la época del 70 no estaban claros de la importancia de formar bien a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Hoy en día estamos en una era en la que la automatización está desplazando la mano de obra del ciudadano. Y ahora se habla de inteligencia artificial, Un montón de el cosas. chat GPT, Por supuesto que es sí. un estudiante más. Sí, hoy en día tenemos padres de familia de clase media aspiracional que ven como una obligación pagar escuela privada para poder que sus hijos tengan una buena calidad educativa. Esos padres están conscientes de la importancia que desde el sector público, el Estado, tiene que brindar una educación de calidad para formar a sus Tú estudiaste hijos. en un colegio público. Primaria, primer ciclo, segundo ciclo y universidad. Totalmente educación pública. Y por eso yo puedo hablar con base. Claro, escuchando estos planteamientos, es claro que tuviste una buena educación. Claro, por supuesto, pese a que hemos sido estigmatizados en distintas escuelas en las que estuve. Por ejemplo, yo me gradué de sexto año de los José Antonio Ramón Cantera, donde desde que cuando yo entré a esa escuela, desde afuera me decían que era una escuela para mediocres. Y yo demostré, cuando yo me gradué de ahí, entré a la universidad y me gradué de la universidad, yo demostré y he demostrado que esa escuela no es para mediocres. Es un tema del sistema educativo. Mi mamá es docente, por ejemplo. Y al final, si el sistema amarra al docente y además no evalúa a aquellos que no son buenos docentes, simplemente vamos como en una anarquía educativa. Así que Desde ya te estás echando encima los gremios, para que sepas. probablemente sí, pero al final, mira, yo creo en el consenso, pero yo también creo en que debemos mejorar el sistema educativo y es urgente. Eso no puede ser postergado. O sea, esos debates no pueden ser postergados. Y es indispensable que los docentes sean Lo entiendo. evaluados, sean medidos. Aquel docente que simplemente no funcione, que el docente que no quiera adaptarse a la tecnología, por ejemplo, simplemente el sistema tendrá que tomar una decisión de qué hace o lo capacita para que se monte sobre la ola de la tecnología. ¿Cómo es posible que un estudiante hoy sepa cómo usar TikTok, cómo buscar información en TikTok, cómo buscar información en YouTube, y un docente sabe menos que el estudiante? Eso no está bien. El tema de la fiscalización. Tú ahora tienes un proyecto que lo tienes en tus redes sociales que se Sí. llama ¿Dónde está nuestra plata? Por supuesto. ¿Dónde está nuestra plata? ¿Qué has Sí. descubierto allí? Mira, este proyecto comienza cuando estalla la descentralización paralela, que las juntas comunales estaban utilizando recursos, que le habían destinado recursos a algunas juntas comunales oficialistas del PRD, y yo comienzo a caminar en el circuito y veo algunos proyectos en los que habían letreros por montos superiores al $500,000. Dice, aquí se construyó una acera. Y no se haya construido nada. No había nada. Fecha de conclusión, el mes pasado yo comencé a hacer videos y yo decía, aquí dice que iban a construir una acera de $500,000. ¿Dónde está nuestra plata? Cuando saco ese primer video, que recuerdo que fue en Mañanitas, me comienzan a llegar A llegar muchas denuncias de todo el circuito y me topé con hospitales de hace 10 años por
13 o 14 millones de dólares abandonados, la obra pudriéndose a pedazos. Y cuando le pregunto al MINSA me dice, no, lo que pasa es que cuando se comenzó a construir en la época de Martinelli, los 2 terrenos no fueron expropiados. Entonces yo digo, ¿qué clase de irresponsabilidad hemos tenido administrando el Estado que comienzan a construir un hospital en un terreno que no le pertenece Claro, al y, Estado? o sea, escuchar eso hasta que hace que uno le hierva, Por le supuesto. hierva la sangre, porque luego estás cortando el derecho de un montón de gente. Betseray, quiero invitarte a que exploremos lo que se encuentra aquí en esta urna. Hay ahí 3 papelitos muy bien doblados por nuestra productora. Ok. Ahí hay 3 situaciones, que son situaciones reales, también hipotéticas, con las que te puedes encontrar en la asamblea. No hay una respuesta fácil, ni tampoco buena ni mala para esa pregunta. Pero queremos ver cómo puedes reaccionar ante una situación tan cruel que te podrías encontrar en la asamblea si logras la curul. Perfecto. Toma uno, Vamos a ver. lo lees a micrófono y muchísima suerte. Vamos a ver por aquí. Ok. Recibes un millonario fondo internacional para tu circuito, pero el organismo emisor solo te permite utilizarlo para 2 opciones. Mejorar la infraestructura pública para acceso a personas con discapacidad, desarrollar un robusto plan de seguridad para prevenir el delito. Tu circuito es el más peligroso del país. En promedio mueren 2 personas asesinadas cada día. ¿Qué proyecto elegirías? Mira, lo primero que debo decir es lo siguiente sobre este tema. Las funciones de un diputado son funciones legislativas. El diputado está estrictamente para hacer leyes. Y hay otras funciones que tienen que ver con fiscalización. Yo me apego más hacia la función administrativa, que total... No aceptarías el fondo. No, por Ni supuesto. aunque venga de organismos internacionales. Mira que tienes la posibilidad de reducir el delito en tu circuito, que es el más peligroso del país, e incluso ayudar a las personas con discapacidad de tu circuito. Si me ofrecen esos fondos, yo te digo, existe o debe existir una armónica colaboración entre los poderes del Estado. Es que se escucha tan bonito. Bueno, se escucha tan bonito, pero aquí es donde entra la práctica. Establecemos una reunión con el Ministerio de Seguridad, establecemos una reunión con el Meduca, con Senadis, y yo soy un enlace entre ese organismo que quiere destinar recursos y la institución que administra el Estado. O sea, el gobierno administra esas instituciones La del Estado. decisión entonces no la quieres tomar tú. No, por supuesto que no. ¿Se la dejarías al Ejecutivo? Bajo la fiscalización del Legislativo. Porque al final ahí está el rol fiscalizador. ¿Y si eligen el de las personas con discapacidad sabiendo que 2 personas mueren cada día en tu circuito? Bueno, al final yo creo que las funciones nuestras como diputados de la Asamblea Nacional no deberían estar relacionadas a la administración de recursos. O sea, hay una distorsión de la labor del diputado. Por lo tanto, yo preferiría ser un puente entre estos organismos internacionales y las instituciones del Estado correspondientes. Muchas gracias, Betseray, por esa respuesta. Oye, cuando te invitábamos a que formaras parte de este proyecto, a que lo estrenaras, te decíamos, oye, tráenos un objeto que te represente muchísimo, que pueda tener una narrativa de quién eres. Queremos saber qué nos has traído. Déjame ver por aquí. Ok. Lo ha escondido, Sí. lo he escondido mucho porque además le hemos dicho que por favor no nos lo mostrara mientras estábamos en camerino y preparándonos. Y si pudieran ver todo el poco de cosas que tenía encima de eso para que no lo viéramos. Ok, miren. Esto que yo tengo aquí es un chaleco que yo usaba cuando estaba niño. Yo sufría de asma crónica cuando estaba muy pequeño. Y mis padres nunca pudieron llevarme... ¿Puedes mostrarlo otra vez? Porque además tiene a Topollillo Sí, ese, ¿eh? sí, por supuesto. Y creo que es Speedy González también. Mis padres... El sistema público de salud no está preparado, o no estaba, yo no sé si estaba actualmente, no estaba preparado para atender a una persona o sea, para curarme del asma crónico que tuve en ese momento. Y tuvieron que recurrir, ahorraron al sistema privado. Médicos privados tuvieron que otorgarme un tratamiento para curarme al final del asma. Y es por eso, yo cada vez que veo eso, yo me motivo porque uno de mis proyectos tiene que ver con
el reforzamiento y el mejoramiento del sistema primario de salud. Los centros de salud actualmente solamente abren de lunes a viernes en un horario de oficina. Pero ¿qué hubiese pasado Claro, si hace 20 años, horas. hace 20 años hubiésemos tenido centros de salud 24 horas? Porque ¿qué pasa con esto? Cuando llovía o eran después de las 6 de la tarde, a mí solo me tenía que caer el sereno Claro. y yo me enfermaba. Por eso mi mamá me ponía esto todos los días. Y qué bueno que esto te recuerde lo que quieres hacer en la asamblea, que Por es también supuesto. encontrar esa reforma al sistema de salud. Sí. Y mira, te lo prometo, que si logras la curul aquí, que ha quedado grabado, te lo vamos a recordar siempre porque es muy necesario. Así es. Te voy a dar un par de palabras, quiero que me cuentes lo primero que se te viene a la mente. Periodismo, Verdad. dinero público, Estado. Pacora, Motivación de lucha. ese suspiro me recuerda que me contabas antes de estar aquí que en Pacora mucha parte de tu infancia estuvo allí en ese Sí. río Pacora. Y de hecho, como periodista te descubrieron Sí. haciendo reportajes bastante empíricos del río Pacora. Sí, por supuesto. Mira, esos reportajes que yo hacía antes de entrar a TVN, por ejemplo, Claro, porque esta fue tu casa, ¿eh? Sí. Que tenemos que recordarlo. tenían que ver con una situación que se dio cuando yo estaba muy chico, entre 3 y 4 años, que mis padres me llevaban al río Pacora y casi muero ahogado. Claro. Y ahora casi el que muere es el río Pacora. Sí. Y esa es Sí. otra cosa. Casi muero ahogado justamente por la extracción de Claro. piedras que existía y que sigue existiendo en algunos ríos de Panamá Este. Y luego de muchos años, yo después fui consciente que yo casi muero por una negligencia de una empresa. Ojalá también, y si logras la curul, ayudes al río Pacora. Te Claro. tengo otras palabras. Residuo, Hipocresía. respeto. Mis padres. Omar Torrijos, Historia. asamblea. Una oportunidad. Betseray, oportunidad. Oportunidad es lo que estás buscando para llegar a la asamblea con un par de suspiros que probablemente sean los que tendrás ese mayo cuando mucha gente de tu circuito vaya a votar por ti o por quien decida, porque al final será un día crucial y el voto será secreto. Betsaray, muchísimas Muchas gracias gracias. por haber estado aquí y recuerda que todo esto quedó grabado y si eres una de esas caras nuevas que llega, todo esto que nos has contado te lo vamos a recordar. Ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias a ti y bueno, no se pierda el próximo domingo otro episodio de Caras Nuevas, que aquí se sentarán aquellos que aspiran a llegar a la Asamblea Nacional.